Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mi Sazón y Yo. Hoy prepararemos pizzette rosse. La pizza roja es un clásico de la panificación romana. Es crocante por fuera y suave por dentro. Especial para degustar a media mañana y por qué no en el almuerzo. Rica a toda hora. Viene elaborada en diferentes formatos y diferentes tamaños. Hoy prepararemos una versión un poco más integral. Para preparar la pizza rosa necesitaremos pasta de riporto. La pasta de riporto es la más avanzada de una preparación precedente, que se utiliza como agente levitante en una nueva preparación. La pasta de riporto mejora el aroma y el sabor de nuestro producto panificable. La masa de riporto la podemos obtener si el día anterior a la elaboración de la pizza conservamos una porción de masa de cualquier otra preparación con levadura de cerveza. La podemos obtener también preparando la posta del día anterior, como será nuestro caso. Comenzamos agregando en un bol un poco de agua y una porción de levadura fresca. Y disolvemos. Aparte, mezclaremos las harinas y la sal. Las agregaremos a la mezcla de agua y levadura y mezclamos. Agregamos el aceite y amasamos hasta incorporar bien todos los ingredientes. No es necesario amasar mucho. Dejamos reposar a temperatura ambiente por 30 minutos y luego lo llevamos a la nevera toda la noche. Para la preparación de la masa de las pizzetas, agregaremos en un bowl toda la masa de riporto y con la ayuda de un poco de agua la desmenuzaremos. Colocaremos una porción de levadura y otro poco de agua para disolverla. Agregaremos la mezcla de harinas blanca e integral y casi todo el resto de agua. Reservaremos una cucharada de agua para incorporar luego la sal. Mezclamos bien todos los ingredientes. Agregamos la sal y el agua que habíamos reservado y mezclamos hasta integrarla. Haremos el mismo procedimiento con el aceite.
Luego volcaremos la masa en nuestra mesa de trabajo y comenzaremos a amasar hasta que obtengamos una masa lisa y homogénea, que no se nos peguen las manos. Es una masa que se tornará pegajosa al inicio. Es recomendable no agregar más harina, ya que a través del amasado se tornará lisa y manejable. El tiempo de amasado es relativo. Haremos diferentes pliegues para darle tensión y cuerpo a la masa. Bolearemos y la colocaremos en un bol engrasado. Cubriremos y dejaremos reposar hasta que doble su volumen en un lugar cálido. Mientras que la masa de la pizza reposa, le daremos un poco de sabor a la salsa de tomate. Colocaremos en una olla 5 cucharadas de aceite de oliva y 2 dientes de ajo picados a la mitad. Dejaremos sofreír sin quemar y agregaremos la salsa de tomate. Sal al gusto, hojas de albahaca y azúcar para controlar la acidez del tomate. Dejaremos hervir, bajaremos la llama a fuego bajo y taparemos. Dejaremos cocinar hasta que reduzca un poco su volumen, aproximadamente entre 10 a 15 minutos. Al final tendrá un aspecto más denso. Una vez que la masa haya doblado su volumen, la desgasificaremos y cortaremos pedazos de 100 gramos. Bolearemos cada pedazo como les muestro. Cubriremos las bolitas de masa con la película plástica junto con un poco de harina para que no se nos pegue.
y la dejaremos reposar hasta que doble su volumen. Juntaremos con aceite la bandeja donde colocaremos las pizzas. Yo en este caso colocaré papel de horno porque mi bandeja tiende a pegar. Y colocaremos más aceite sobre el papel. Para elaborar las pizzas colocaremos un poco de sémola o harina blanca en la mesa de trabajo. Tomaremos una bola de masa, espolvoreándola también con un poco de harina por encima para que no se nos peguen las manos. Aplastaremos los bordes y luego al centro como lo muestro. Retiraremos la sémola a un lado y haremos la misma operación por el lado contrario. Le quitaremos los excesos de la harina y le daremos los últimos toques a la circunferencia de nuestra pequeña pizza. Trataremos de no estirarla mucho. Luego colocaremos la salsa por toda la superficie sin dejar ningún borde blanco. Colocaremos un poco de aceite de oliva o en su defecto podemos usar aceite vegetal. Así haremos con el resto de las demás. Encenderemos el horno previamente y lo dejaremos calentar por 40 minutos a temperatura máxima, modalidad estática, o sea, con temperatura arriba y abajo. Después de los 40 minutos, cocinaremos las pizzas en el último nivel del horno por 5 minutos. Y luego bajaremos la temperatura a 220 grados centígrados y dejaremos cocinar por 5 a 7 minutos más. Faltando 2 minutos para terminar la cocción de las pizzas, colocaremos la bandeja en el primer nivel del horno para que termine de cocinar. Así obtendremos más crocancia en la parte de arriba. Pero como digo siempre, todo va a depender de la potencia de cada horno. Espero les haya gustado la receta de hoy. Atrévanse a prepararla. No olviden de suscribirse, de comentar y compartir. Chao, chao, hasta la próxima.